¿Se ve? Perfecto. Sí, pero no hemos dado presentación todavía. Ahora sí. Ya. Muchas gracias por la asistencia. La idea nuestra es poder difundir de mejor manera el objetivo del concurso, las bases y principalmente los cambios que se han realizado desde la versión anterior a esta, de manera de poder tener proyectos de mejor calidad en todo sentido. Bueno, algo mencionó Jimena ya en el objetivo nuestro y nuestra misión, que yo rescato en tres cosas que nosotros tenemos que impulsar: la creación, difusión y transferencia de conocimiento, en estrecha colaboración y vinculación, y esto es muy importante. Creo que debemos aumentar la colaboración y la vinculación con empresas, emprendedores, sociedad civil, el Estado, la academia, a través de la gestión de programas e instrumentos de investigación aplicada a innovación. Esta imagen la repetimos de los concursos anteriores, pero queremos mostrar un poco cómo ha crecido nuestra subdirección desde el anterior FONDEF. Arriba ustedes pueden visualizar los concursos ideas originales, la idea I+D, la investigación tecnológica y los temáticos. Sigue el VIEW, ¿ya? Y sigue el FONIS, como clásicamente, pero se han sumado una serie de instrumentos que buscan potenciar lo que tiene que ver sobre todo con el proceso de innovación y las empresas de base científica tecnológica, como son los startups, los hubs, la inserción de la tesis en la industria y la inserción de capital humano avanzado de doctores en la industria, además de los retos de innovación de interés público, que es un instrumento muy lindo, y por último el NAM, que es un desafío global de longevidad saludable que se hace en conjunto con la Academia Americana, que ha sido un concurso muy interesante con una, digamos, forma de concurso tipo norteamericana, que es bastante distinta a la nuestra, por lo tanto es muy atractiva para que lo tengan en consideración. Yendo a este concurso, lo que nosotros queremos en este concurso es impulsar el desarrollo de la I+D aplicada en las universidades y centros de investigación y desarrollo del país, mediante la colaboración de estas entidades con la empresa, la sociedad civil y las instituciones públicas que permitan, y aquí hay un punto importante, desarrollar productos, servicios o procesos que tengan un potencial de ser transferidos o escalados. Eso es súper importante. Tienen que tener un potencial de ser transferidos o escalados en etapas posteriores, pero tiene que estar ese potencial. Y ese potencial tiene que ser demostrable en términos de las postulaciones y el posterior desarrollo del proyecto. Como objetivos específicos, y esto es algo que también hicimos ahora, que es agregar objetivos específicos a nuestros concursos de manera de poder simplificar y visualizar lo que buscamos y lo que creemos debemos fortalecer en el escenario de la I+D y todo lo que nos dedicamos es, primero, contribuir al desarrollo de conocimiento y tecnologías que permitan solucionar problemas o aprovechar oportunidades del sector privado, del sector público, la sociedad civil. En segundo lugar, generar y fortalecer alianzas de investigación aplicada e innovación colaborativa entre beneficiarias, actores del ecosistema de conocimiento, tecnología, ciencia e innovación y usuarios finales de los desarrollos tecnológicos, incentivando de esta manera la colaboración e interacción permanente entre todos estos actores. Fomentar la instalación de habilidades y conocimientos diversos y complementarios al interior de los equipos, promoviendo la excelencia en materia disciplinar, el conocimiento del sector, de impacto del proyecto y la transferencia de estos resultados. Y crear y fortalecer líneas y equipos de I+D+I, contribuyendo a la atracción y formación de investigadores jóvenes y al desarrollo de sus capacidades en regiones. El concurso en esta versión abrió el 13 de enero de este año y cierra el 14 de abril, o sea, prácticamente casi en un mes más. Aquí están los dos grandes áreas. Está en primer lugar los genéricos, donde queremos resaltar que nosotros vamos a trabajar acá todas las áreas de la ciencia. Vemos también áreas por impacto en términos de clásicas como alimentos, manufactura, forestal, infraestructura, salud, pero también otras que no son tan clásicas o tan evidentes a veces, como es turismo, logística, comercio, servicios financieros e incluso la industria creativa. En los temáticos están bastante más acotados y eso se debe principalmente a los retos país y un poco a los desafíos que nos queremos poner.
En primer lugar, está la adaptación al cambio climático, desastres de origen natural, como un componente muy importante, esto lo hemos visto. En segundo lugar, tenemos revolución tecnológica, donde vemos el componente inteligencia artificial y un subcomponente ahí de aeroespacial, que tiene que ver con tecnologías aeroespaciales. Este año tenemos el Desafío Salud 2022, con una mirada un poquito más amplia al del año pasado, que era más enfocado a la pandemia y todo su problema. Astroingeniería, que sigue este año, y el temático de igualdad de género, que ya vamos a entrar a discutir cuáles son las líneas y todo. En el tema de desastres de origen natural, cambio climático, lo que nosotros pretendemos es que tecnologías relacionadas con el monitoreo de parámetros climáticos que permitan mejorar la calidad en la toma de decisiones en la adaptación del cambio climático de los organismos del Estado y empresas privadas. Como otro alineamiento, se pueden postular proyectos que busquen tecnologías que permitan el modelamiento de escenarios futuros relacionados con la adaptación frente al cambio climático y que ayuden a mejorar la calidad de la toma de decisiones. También buscamos nuevas tecnologías constructivas y metodologías de planificación urbana para aumentar la resiliencia de la infraestructura crítica, vulnerable y estratégica del país. Se busca también un desarrollo científico y tecnológico que incremente la eficiencia y la seguridad hídrica desde una mirada del uso humano y de cuencas. También se busca el desarrollo científico y tecnológico que permita mejorar la capacidad predictiva y la adaptación a la sociedad frente a desastres de origen natural producto del cambio climático. Y por último, en esta línea temática, se busca el desarrollo científico y tecnológico que aproveche o recupere las capacidades de los ecosistemas naturales y así dar solución a problemas de adaptación del cambio climático. Para el caso de revolución tecnológica, hay 4 líneas importantes. Primero, la investigación que apunte a la generación de un ecosistema de la ciencia de datos aplicada a problemáticas de la industria, machine learning, inteligencia artificial, robótica, seguridad y privacidad de los datos que aporten a mejorar la competitividad de la industria chilena. También buscamos investigación aplicada en tópicos estratégicos como Smart Mining, Smart Agro, industria tecnológica solar, ciudades inteligentes, tecnologías satelitales y aeroespaciales, astronomía, cambio climático. También buscamos tecnologías que impulsen la digitalización e inclusión de todos los sectores de la sociedad, adultos mayores, personas con capacidades diferentes, inclusión de la mujer, personas con territorios aislados u otros grupos humanos. Y buscamos tecnologías que apoyen una estrategia intergubernamental de datos, avances sustantivos en la recolección, manejo, uso de datos para asuntos relacionados con la identidad digital, la digitalización de trámites ciudadanos, procesos administrativos del Estado, así como para impulsar la toma de decisiones basadas en datos, que es el Data Driven Government. En el caso del Desafío Salud 2022, buscamos proyectos que impacten de manera... No de la Nación Unida, ¿no? Por favor, apaguen los micrófonos. Ya, perdón. Buscamos, en primer lugar, desarrollo científico y tecnológico que incremente la eficiencia del diagnóstico de SARS-CoV-2 o de otras enfermedades virales o coinfecciones de alto impacto en salud. También queremos proyectos que realicen investigación y avances en el tratamiento contra SARS-CoV a partir de drogas existentes aprobadas por entidades regulatorias para otras patologías. Investigación y validación de herramientas, materiales sanitizantes, elementos de protección personal y de tecnologías o procedimientos que cuidan del personal del área de salud, ambientes de trabajo, hospitales y público en general. También hemos incluido investigación multidisciplinaria científica y epidemiológica de la pandemia del coronavirus en nuestro país que permite la determinación de prevalencia del diagnóstico oportuno de trastornos mentales y la determinación de la prevalencia de síntomas y trastornos neuropsiquiátricos en la población afectada por COVID-19. Aquí se agregó un componente ya de salud mental importante. Investigación aplicada al desarrollo y escalamiento de tecnología y plataformas para promover el autocuidado, el apoyo mutuo y la generación de redes de confianza como herramientas de prevención de trastornos de salud mental. Investigación aplicada para el desarrollo de tecnologías y plataformas para facilitar el acceso oportuno a servicios de salud mental, incluyendo el apoyo psicosocial a las personas en riesgo, especialmente grupos vulnerables, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad en este contexto. Y por último, investigación aplicada a preservar las capacidades de los equipos de salud mental en territorios afectados por emergencias o desastres, monitoreando su propia sintomatología
y afectación emocional, así como manteniendo y potenciando sus actividades durante los periodos de crisis. Para el caso de astroingeniería se busca, perdón, ahí sí, perdón. El desarrollo de nuevas tecnologías para la instrumentación y la calibración de instrumentos. Esto incluye el diseño y la construcción de instrumentos y calibradores de todo rango, longitud de onda. También se busca el desarrollo de tecnologías en óptica adaptativa, interferometría, diseño y construcción de espejos, antenas, diseño y construcción de láser para guía. Se busca el desarrollo de nuevas tecnologías para el monitoreo de parámetros climáticos, así como el modelamiento de escenarios futuros que permitan mejorar la eficiencia de las observaciones y operaciones de observatorios. También se busca el desarrollo de tecnologías y sistemas informáticos que apoyen la eficiencia en la operación de los observatorios, el desarrollo de tecnologías para el diseño y construcción de infraestructura en observatorios, el desarrollo de nuevas tecnologías renovables para el abastecimiento hídrico y de energía en los observatorios, y por último el desarrollo de tecnologías para la observación astronómica desde el espacio. Y el último línea temática de este año, que es de igualdad de género, lo que nosotros buscamos acá es transmisión de sesgos y habilidades diferenciales en comunidades educativas, la incorporación de la perspectiva de género en el desarrollo en biomedicina y de tecnologías médicas, inequidades de los sistemas políticos y socioeconómicos, investigación en inequidades en acceso y competitividad en espacios laborales, inequidades y brechas en instituciones académicas y de investigación, y fomentar lo que significa el cambio climático con una mirada de género. Ahora bien, entrando un poco más en los detalles de las bases y un poco la estructura del concurso, voy a hablar ahora un poquito de lo que significa la estructura de las entidades participantes. Hoy hemos mencionado anteriormente que teníamos algunos cambios y aquí se observa uno. Tenemos 3 instituciones hoy día. La primera es la institución beneficiaria clásica, que es la entidad elegible para recibir subsidio ANID. Aquí están todas las instituciones, universidades, centros tecnológicos, fundaciones, etcétera, que tienen como dentro de sus objetivos poder realizar investigación y que son entidades sin fines de lucro. Clásicamente la entidad asociada, que tiene carácter obligatorio, es aquella que da pertinencia y relevancia al problema, a la oportunidad o al desafío, complementan con capacidades críticas, colaboran con las beneficiarias para una adecuada ejecución del proyecto, y esto es muy importante, son los potenciales receptores de la transferencia tecnológica y los responsables de los escalamientos de los resultados y llevar al producto al camino del desarrollo y producto final. Eso es muy importante, esa es la visión que tenemos nosotros, que tiene que tener una entidad asociada. Nosotros consideramos que un proyecto necesita un mínimo de 2 entidades asociadas y un máximo de 3. Más entidades asociadas lo complejiza el desarrollo, complejiza la parte administrativa, complejiza los modelos de desarrollo, los modelos de negocio, etc. Es por eso que hemos abierto este tema a incluir una entidad colaboradora. Entidades colaboradoras son aquellas que ponen a disposición del proyecto capacidades y know-how para facilitar la ejecución del proyecto. El aporte de la entidad colaboradora no será exigible en el seguimiento financiero del proyecto y no firman convenio. Esto es un punto importante. Aquí solamente se pide una carta de apoyo en donde ellos explicitan cómo colaborarán, cuáles serán las expertise de dicha institución que colocará a servicio el proyecto para que se ejecute, pero no hay firmas de convenio, no hay aportes de por medio y por lo tanto es una interacción bastante más simple y que pensamos se pueda agilizar, sobre todo con algunas entidades que tenían que incorporarse como asociadas y complejizaba la firma de convenio, los modelos de desarrollo, etcétera, etcétera. Respecto a la estructura de aporte, se mantienen. La CIA, la NID en este caso, entrega un subsidio de 200 millones máximo. Hemos incluido que debe existir un subsidio mínimo por beneficiaria secundaria que se incluye en el proyecto de al menos un 20% del subsidio total para cada una. Eso significa que cada beneficiaria adicional que se ingresa tiene que tener al menos un 20% del subsidio total ANID a ejecutarse por ella.
El aporte de las beneficiarias, entre todas las beneficiarias deben sumar un mínimo del 30% del subsidio, es decir, de 200 millones, el 30%. Ese puede ser incremental o no incremental, o no incremental. La sociedad tiene que aportar un 15%, las asociadas un 15% del subsidio total anual. Y aquí hay un punto importante, todas las asociadas deben aportar. No en igual cantidad, pero todas deben aportar. Se entiende por aporte incremental nuevos gastos en especie, bienes adquiridos, arrendados, personas contratadas para el proyecto, todo lo que no es existente previamente por la beneficiaria y la empresa y que pone a disposición del proyecto, dinero incluido. Se entiende como aporte no incremental especies, recursos humanos, materias, instalaciones ya existentes en las beneficiarias o empresas u otras entidades asociadas y que se valorizan y se ponen a disposición del proyecto. Equipamiento también ya existente. ¿Qué ítems son financiables? Están los ítems clásicos, está gasto en personal, donde hay un máximo del 60% del subsidio, es decir, si ustedes piden las instituciones 200 millones para un proyecto, no pueden destinar más de 120 millones en gasto en personal. Está el ítem de equipamiento, está el ítem de infraestructura inmobiliario, está el ítem de gastos de operación, donde están todos los subítems de fungibles, software, subcontratos, pasajes, viáticos, seminarios, etc. Y están los ítems de gastos de administración superior indirecto o el overhead, que es un máximo del 12% del subsidio. Gastos de personal financiables con cargo al subsidio, o aquí otros cambios que se han incorporado. Primero, bueno, siguen los honorarios, personal contratado con posterioridad al inicio del proyecto se les puede pagar honorario. También se pueden pagar remuneraciones a personal contratado con posterioridad al inicio del proyecto. Y aquí hay un cambio que implica remuneraciones de personal preexistente de las instituciones beneficiarias, cuyo sueldo bruto sea menor a 2,5 millones, siempre y cuando cumplan alguna de estos dos requerimientos, es decir, o que se dediquen jornada completa al proyecto, cuya remuneración tope de pago va a ser 2,5 millones, o se dediquen a una jornada parcial que tiene que ser superior o igual a media jornada, es decir, de 90 horas hacia arriba, donde la remuneración va a ser proporcional a su dedicación. No se podrá hacer pago de personal persistente cuando la jornada sea menor a 90 horas mes, es decir, menos de media jornada. Aquí un cambio de concepto, se habla de pago adicional al sueldo base, antes eran los famosos incentivos. Hemos colocado una dedicación mínima, que son 36 horas al mes, 20% de dedicación para pagar incentivos sobre el 20%, y el máximo es 500.000 por persona mensual. Respecto del equipo de investigación y algunos conceptos que hay que tener claro, el equipo mínimo de investigación tiene que tener un director alterno, un investigador. Es muy importante esto, un director o un director alterno no se podrá adjudicar más de un proyecto al mismo tiempo, en cualquiera de esas categorías. Es decir, si viene postulando como director en uno y como director alterno y los dos se adjudican, se va a adjudicar el de mejor nota y el otro automáticamente irá a no adjudicar. Cada uno de los investigadores que participen en el proyecto deberán completar una declaración donde aceptan participar en la propuesta, indicando a su vez el porcentaje de participación en él. Es un solo documento con todas las declaraciones, que incluye al director alterno. Esto es muy importante porque este es un documento que hace que en el fondo el investigador o el director alterno se compromete a participar en el proyecto. Nos pasaba que mandábamos proyectos a evaluar y el investigador se encontraba cuando estaba evaluando que él era parte del proyecto y nadie le había avisado. Entonces queremos evitar ese tipo de cosas, que coloquen nombres de gente por aumentar el equipo o por los currículos, ¿ya? Con la finalidad de fomentar la movilidad y la inserción, principalmente en regiones que hemos detectado que es un flanco muy débil, que es llevar capital humano a regiones, se podrán financiar gastos de instalación del personal del proyecto cuando una o más personas deban cambiar de lugar de residencia permanente durante el periodo de ejecución del proyecto. Eso es muy importante. Este es un gasto que implica, yo me cambio a otra región a ejecutar el proyecto y me voy a vivir allá. Y estos gastos, que son con un tope de 3 millones, financian en parte esa movilidad. Respecto a la formulación del proyecto, pues sigue más o menos, un poco como clásicamente, hay algunos cambios en los títulos, pero un poquito el enfoque, pero las ponderaciones son iguales. El primer capítulo tiene un contenido, el del contenido científico y tecnológico un 50%.
El segundo capítulo tiene un 25, que tiene que ver con la estrategia de desarrollo, transferencia tecnológica y el impacto social y económico. Y el último capítulo que tiene que ver con las capacidades científicas del equipo, capacidades tecnológicas de gestión y los mecanismos de colaboración, un 25%. Respecto de la formulación de proyectos, es algo que la mayoría sabe. En las preguntas, si alguien tiene, podemos entrar en mayor detalle, pero bueno, el 50% habla un poco de la formulación científica tecnológica del proyecto. Aquí, muy importante, hemos explicitado un primer punto donde tiene que ver con los resultados previos. Los proyectos tienen que demostrar que vienen un TRL2 de desarrollo, es decir, con una idea base ya armada, con un cierto avance, y en algunas tecnologías este TRL puede ser incluso 3 o 4, aquellas tecnologías de menor desarrollo o que requieran menor tiempo de desarrollo, porque lo que uno busca en esta propuesta es que los proyectos lleguen a una prueba de concepto, a un prototipo, y eso es entre un TRL3 y un TRL4. Lo demás es más o menos lo clásico. Se permite se pide el desarrollo del problema y la oportunidad, realizar un análisis de estado del arte apropiado, amplio y que incluya todas las investigaciones y cómo se aborda el problema. Se pide una descripción de una solución propuesta en 24 meses de desarrollo. Este capítulo está enfocado a los 2 años de desarrollo del proyecto. Se pide una hipótesis y un componente de investigación, se piden los objetivos de la propuesta que tienen que ir en línea con la hipótesis, se pide la metodología de investigación y desarrollo que va a responder a los objetivos y por ende a la hipótesis de trabajo. Se pide una descripción de los resultados comprometidos, es decir, qué voy a comprometer como resultados yo de la propuesta, y una planificación de actividades que tiene que ver con la carta GAN, que va en directa relación con la metodología, el diseño experimental y las actividades que tiene el proyecto. Recordar, tenemos 6 categorías de resultados. Primero el de producción, que es el clásico, que es productos, procesos o servicios. Ese es el principal que se pide acá. Se pide un mínimo de 1, máximo de 3, pero nos hemos tratado de centrar en un resultado. A veces hay algunos proyectos que pueden tener 2, de manera de centrar el desarrollo de los productos y centrar el trabajo. Se pide también en esta, digamos, versión, un resultado de colaboración. Creemos que es muy importante potenciar, sobre todo en proyectos que están en esta etapa y que tienen que después avanzar a etapas de desarrollo posterior o TRL posteriores, con otros instrumentos, puede ser investigación tecnológica, startup, etc. Y ahí es muy importante que los proyectos avancen a acuerdos formales entre diversos actores para poder darle continuidad al proyecto y no pensar al mes 24, bueno, ¿qué hago ahora? ¿Ya? Generalmente cuando ocurre eso hay un vacío, se desarman los equipos, los proyectos tienden a caerse y se enlentece todo. También se pueden considerar proyectos, resultados de transferencia, licenciamiento, ventas, unidad de negocio. También se puede considerar producción científica, que en general se considera. Es muy importante tener en consideración formación de capacidades, que son resultados que van de la mano con la formación de capital humano, con la generación de nuevos profesionales que se formen en estos proyectos en diversas áreas. Y por último, los resultados de protección que buscan generar patentes, marcas, derechos de autor, derechos de obtentor, secreto industrial, que también podrían entrar en la categoría acá y poder ser establecidos dependiendo del grado de madurez que tenga la propuesta a ejecutar. Luego, el capítulo 2, que tiene que ver con la estrategia de desarrollo de transferencia tecnológica y el impacto económico-social. Aquí se busca principalmente una definición del producto, proceso o servicio a desarrollar. Este es el producto final, este capítulo es el futuro. Aquí hay que ponerse en las circunstancias de que mi proyecto ya llegó al producto final, al usuario, a la venta, al mostrador o al masificador, si es que es de interés público. Aquí tengo que hablar de sus ventajas competitivas, esas ventajas competitivas que va a tener sobre sus, por ejemplo, competidores. Debo identificar las etapas que van a estar entre el desarrollo de mi proyecto cuando yo termine el proyecto hasta llegar a eso, desarrollo, el tiempo que me voy a demorar, la masificación, la comercialización, si los costos, cómo se van a afrontar esos costos, voy a postular a otros fondos, voy a ir a inversión, inversores ángeles, etcétera, etcétera. Tengo que hablar del mercado potencial o la población objetivo,
tengo que segmentar este mercado, tengo que partir con una idea de un mercado nacional. La mayoría de los proyectos parten de un desarrollo local y siguen después a un desarrollo internacional. Por lo tanto, es muy importante tener claridad del mercado a nivel local o incluso regional, respecto de interno de Chile. La pertinencia de las entidades asociadas y colaboradoras, es decir, por qué son las entidades adecuadas para este proyecto, para esta etapa, y poder avanzar a las siguientes etapas. Y por último, se pide una estrategia de desarrollo y negocio masificación, donde aquí es muy importante, se les pide primero una estrategia de desarrollo. Es decir, yo termino este proyecto y de aquí en adelante, ¿cuál es la estrategia que yo tengo para desarrollar y seguir las diversas etapas? Y también una estrategia de negocio. Esto no es un simple modelo de negocio cuando el producto ya está terminado, ya para que un poco lo vayan teniendo claro y todo eso. El último componente de los proyectos, que tiene que ver con el contenido de ponderación, o sea, capacidades científicas y tecnológicas de gestión y mecanismos. Acá se evalúan estos 4 puntos. Primero, los presupuestos, es decir, la correcta asignación de los recursos dependiendo de las actividades que tiene el proyecto y todos los gastos que tiene. La definición detallada de cargos y funciones. Eso es muy importante, asociado principalmente a los objetivos y a las actividades que tiene el proyecto. Los aportes en la formación de capital humano. Cómo se aporta en el desarrollo de capital humano de diversas índoles, postdoc, alumnos de doctorado, tesistas de pregrado, profesionales jóvenes, etc. Y también la declaración de participación comprometida en otros proyectos. Es decir, acá se pide que todos los investigadores, director alterno y director, indiquen cuál es su participación comprometida en otros proyectos de manera de poder transparentar y dejar claro que existe la posibilidad de poder tomar esta propuesta con la responsabilidad que requiere y el tiempo que requiere un proyecto de este tipo. El proceso de admisibilidad, cuando termina todo este proceso de postulación que hacemos nosotros, chequea estos 13 puntos. Esto es muy importante que ustedes lo tengan claro de manera que no queden fuera de base. La mayoría hoy día, muy pocos proyectos quedan fuera de base, pero siempre es importante tenerlo claro. Primero, ser una institución elegible, ya un poquito mencioné lo que era eso. Completitud del proyecto y presentar la postulación en los formatos establecidos. Esto es súper importante, darle la última revisada al formulario y a toda la postulación de manera de que no queden vacíos, no queden puntos sin desarrollar. De repente hay proyectos que se les olvida la metodología o se les olvida la solución, no viene incorporada. Entregar toda la información requerida en los capítulos de postulación, esto va de la mano con lo anterior. Considerar que el monto máximo de subsidios son 200 millones. En caso de presentarse con más de una entidad beneficiaria, cada una de las entidades beneficiarias secundarias deberá disponer de al menos un 20% del subsidio total. Considerar que la duración máxima del proyecto son 24 meses. Considerar que el aporte de la beneficiaria tiene un mínimo del 30% del monto solicitado como subsidio. Este compromiso tiene que venir con una carta de estas o las instituciones beneficiarias firmadas por el representante legal correspondiente. Esto es muy importante. Por un representante legal o el que esté como representante legal de las entidades beneficiarias en formato ANID. Se deben incorporar al menos 2 o un máximo de 3 entidades asociadas pertinentes al proyecto que aporten un 15% del monto solicitado. Deben venir las cartas de compromiso de cada entidad asociada estableciendo los montos de los aportes y debidamente firmada por el representante legal y con la ficha de información completada. Si no viene la ficha, queda automáticamente fuera de bases. Por favor, para que lo tengan en consideración. Debe venir la declaración jurada simple de duplicidad, es decir, que el proyecto no ha sido postulado, no está siendo ejecutado con otros fondos. La declaración jurada simple del director y del director alterno, que son 2 cartas ahí que tiene que una hacer el director y otra el director alterno. Y tiene que tener un equipo mínimo de investigación constituido por un director alterno y un investigador. El proceso de evaluación y adjudicación es más o menos el mismo de siempre. El proyecto se postula, termina, se cierra el concurso, viene el proceso de admisibilidad, donde se revisan los requisitos mínimos para obtener subsidio. Luego viene el proceso de evaluación, se asignan los proyectos a los diversos comités de área y se hace evaluación por expertos externos o paneles, cuyos paneles consensúan dicha evaluación. Luego, todas las evaluaciones de la línea genérica y todas las evaluaciones de la línea temática van a sus respectivos rankings, son separadas, por si acaso. En la genérica se hace un solo ranking, en una lista consolidada de proyectos según puntaje, y dependiendo de la disponibilidad presupuestaria, esos van a adjudicación, se hace el corte de adjudicación y el corte de lista de espera en ambas, digamos,
tipos de proyectos, genérico y temático. El sistema de evaluación se mantiene más o menos igual. Hay la presencia de evaluadores externos o paneles de evaluación también. Estos evalúan y generan una lista con notas, los cuales sugieren a los diversos comités que proyectos con 3 puntos o más por cada capítulo pueden calificar para ser recomendados si es que en caso de tener alguno de los capítulos con menos de nota 3, automáticamente va para no ser recomendado. Esto es súper importante. Tiene que tener nota mínima sobre 3 en todos los capítulos para poder calificar para ser recomendado de adjudicación. ¿Cuáles son los principales cambios a modo de resumen? Primero, bueno, en áreas de impacto, líneas de financiamiento, en áreas de impacto, aquí no hay un cambio, hemos sido más explícitos probablemente en incorporar, como lo mencioné al principio, turismo, logística, transporte, comercio, servicios financieros, industria creativa. Pero eso siempre ha estado y hemos tenido proyectos, pero queremos ser más enfáticos y más explícitos en este punto. En términos de líneas de financiamiento, se han incluido en los temáticos aeroespacial, se ha incluido el desafío Salud 2022 con otro enfoque distinto al del año pasado como salud resiliente que existía, y se ha incluido el de igualdad de género, a diferencia de los que ya existían. En las entidades participantes, bueno, hubo un cambio a nivel de beneficiarias, sobre todo en las secundarias, se establece un subsidio mínimo para asignar para cada beneficiaria de secundaria que se incluye de al menos de un 20% del subsidio para cada una. En caso de las asociadas, se coloca un mínimo de 2 y un máximo de 3 entidades y todas deben aportar. Esto es un cambio importante. Todas las asociadas deberán aportar. Respecto a las colaboradoras, esta es una nueva, digamos, figura que tenemos, que son entidades que colaboran en las actividades de I+D con capacidades y know-how, no comprometen aporte, no reciben subsidio a NID, al igual que las asociadas, no deben firmar convenios tampoco. En gastos en personal se ha agregado lo que es el incentivo a la movilidad, gastos de instalación y movilización a regiones para investigadores dentro de los primeros 6 meses de ejecución del proyecto, hasta 3 millones. Gasto en personal, hay un tope en gasto en personal del 60% del subsidio y se reconoce el pago de remuneraciones de personal preexistente con cargo al subsidio con un tope de 2,5 millones y recuerden que tiene dos digamos, exigencias respecto de las dedicaciones que ya conversamos. El pago adicional al sueldo base, que se llamaba anteriormente incentivo, tiene un tope máximo de 500.000 por persona y requiere de al menos un 20% de dedicación para poderle pagar incentivos. Respecto a la formulación y otros puntos, los tipos de proyectos, hemos incluido un punto en la postulación donde los proyectos se deben clasificar como precompetitivos de interés público. Esto no afecta el aporte. No va de la mano como un concurso de etapas posteriores, como el IT, por ejemplo, investigación tecnológica. Simplemente queremos tener una idea de cuál es la idea del proyecto respecto del desarrollo o de la estrategia, si va a ir por un lado precompetitivo o va a ir por el lado de interés público. El tema de la inclusión de los PhD se elimina en las bases el requisito de contratación de un PhD con grado menor a 5 años de antigüedad. Nosotros esperamos que igual los incorporen, pero ya sin una exigencia de por medio en términos de tiempo, plazo, etcétera. Hemos también eliminado esto porque ya tenemos los instrumentos de inserción en la industria, entonces ya estamos teniendo otros instrumentos que podemos potenciar este punto. El resultado de colaboración se ha incluido, que es la inclusión de este resultado de manera de que durante el proyecto se formalicen lazos entre los diversos actores para fortalecer la continuidad de los proyectos. Una debilidad que detectamos, que los proyectos llegaban al mes 24 y no sabían qué hacer después, con quién hablar, hacia dónde ir para poder seguir el desarrollo, aun cuando eran exitosos. Y para ir terminando, bueno, les recuerdo que la preparación y la postulación hay que hacerla con tiempo. Esta se realiza en la plataforma disponible en internet, ahí está la dirección, los plazos están claros, se abrió el 13 de enero y cierra el 14 de abril a las 17 horas de Chile continental. Recomendaciones que no está de más decirle, pero todos las conocen: prepararlo con tiempo, familiarizarse con la postulación, con los documentos. Aquí cabe señalar una cosa muy importante, que de acuerdo a la ley de transparencia 20.285, tanto el resumen como los objetivos de los proyectos son información pública y libre acceso. Por lo tanto, aquellos proyectos que tengan
resultados de protección o que tengan que mantener secreto por la estrategia de protección, cuidado con lo que pone en los objetivos y en los resúmenes. Ahí están las principales direcciones, el sistema de postulación, el portal del investigador, que es donde todos los investigadores y el director alterno deben completar todo el personal su currículum, aquellos que van a ir en la postulación, y cualquier consulta a través de nuestra plataforma de ayuda ANIE. Eso, espero haber sido claro y no haberlos aburrido tanto. Estamos abiertos a las dudas. Gracias, Francisco, por la presentación. Recordarles entonces a todas y todos que estamos recibiendo todas las consultas a través del chat. De hecho, levantamos todas las que ustedes nos dejaron durante la presentación, así que, Elena, lamentablemente no te puedo dar la palabra. Te pediría, por favor, si puedes dejarnos tus consultas en el chat y nosotros las levantamos desde ahí y se las formulamos a Francisco, porque tenemos varias ya, Francisco, registradas. Y les recuerdo también que vamos a dejar en el chat de Zoom un link a nuestra encuesta de satisfacción para que puedan posteriormente contestarla. Les agradeceríamos mucho que se den unos minutitos para ello. Francisco, vamos entonces con las preguntas. La primera, tengo 1, 2, 3 preguntas de Cecilia Urquieta. La primera es, respecto de las entidades colaboradoras. La colaboración no es solo en el ámbito del desarrollo de I+D, sino que puede ser en cualquier sentido, como por ejemplo facilitar materiales o ser potenciales participantes de la cadena de valor. No del todo. O sea, en general los participantes de la cadena de valor venían como asociadas a veces. Lo que uno busca en la colaboradora es una entidad que más bien aporta en el desarrollo del proyecto en esta ejecución, entrega un know-how o ciertas capacidades que luego en la estrategia de desarrollo y en el modelo de negocio pueden no estar visualizadas. Voy a poner un ejemplo o 2 ejemplos de áreas distintas. Por ejemplo, en los proyectos de educación, muchas veces los colegios. Los colegios, para poder venir, tenían que venir como asociadas y tenían que firmar convenios asociados. Y a veces el colegio no es un buen asociado respecto del futuro del proyecto, pero sí le entrega un valor al desarrollo presente. Entonces ahí nosotros consideramos que a veces ese colegio es más una entidad colaboradora en este instante que un asociado que puede seguir de la mano con el proyecto más adelante, que probablemente va a ser el Mineduc o algunas entidades municipales, etcétera, etcétera. En el caso de salud es muy claro, nosotros teníamos el tema con los hospitales o con los CEFAM o los consultorios, que venían en proyectos clínicas también y aportaban en el proyecto un know-how o un conocimiento o acceso a pacientes, pero entraban en la dinámica de ser asociadas. Por lo tanto, tenían que firmar convenios y a veces ni siquiera podían firmar convenios. Hay hospitales donde es muy difícil que la dirección jurídica acepte un convenio, se les complejizaba. Entonces, en esas circunstancias nosotros pensamos que los colaboradores pueden ser estas entidades que, si bien es cierto, tienen un rol súper importante, no tiene por qué ser un rol que vaya al futuro en términos del desarrollo tecnológico, la transferencia, el escalamiento, y es más presente, por lo tanto solo pedimos una carta. Eso. Francisco, la siguiente pregunta de Cecilia, ¿es obligatorio que sea valorizado el aporte de la entidad colaboradora? Las entidades colaboradoras no deben hacer aportes. No se les solicita aportes, no se les va a solicitar aportes en plataforma, por lo tanto, la carta, si ellos hacen aportes, perfecto, es un tema entre la beneficiaria y la colaboradora, pero nosotros no exigimos aporte y no viene en la estructura para que hagan aporte. Perfecto, clarísimo. Bueno, hoy, además de Francisco, para responder las preguntas también nos acompaña Nicole Rojas, también integrante de la Subdirección de Investigación Aplicada. Y Nicole, te quería pedir apoyo con la siguiente pregunta. Las beneficiarias secundarias que deben ejecutar el 20% del subsidio, ¿deben tener su correspondiente 20% de aporte al proyecto, ya sea valorizado o pecuniario, o no hay un porcentaje obligatorio de aporte?
Gracias, Jimena. En este caso, lo que hay que tener, la observación acá es que del total del subsidio que se solicita a la Subdirección de Investigación Aplicada, las beneficiarias secundarias deben utilizar al menos el 20%. Pero en cuanto al aporte, el total que nosotros se pide por bases es el 30%, y ahí es independiente de la entidad, sea principal o secundaria, en conjunto tienen que sumar este 30% de aporte valorizado, ¿cierto? Ya sea no incremental o aporte incremental. Gracias, Nicole. Francisco, tengo dos preguntas de Carolina Torres. La primera, respecto de las declaraciones. Entonces, ¿la firma el director alterno y los investigadores y no firma el director? No. O sea, sí, correcto. No firma el director porque el director es quien postula. Por lo tanto, cuando él entra a la postulación, hay un punto donde él acepta estas condiciones y acepta postular, y por lo tanto se entiende que el director sabe a lo que está postulando, su dedicación, su currículum, todo. El tema es que el resto, que son los directores alternos e investigadores, reciben, los va incluyendo el director o quien postula, en este caso que es el director, y a veces no se les indicaba que estaban siendo postulados a una propuesta. Por lo tanto, tienen que ellos, director alterno e investigadores, entregar esa declaración. Gracias. Y la siguiente pregunta, Carolina, respecto del resultado de colaboración, ¿esperan que se explicite con qué actor se formalizará un acuerdo? Lo ideal es que sean los actores relevantes para el proyecto. Lo ideal es que sea un acuerdo que promueva el futuro desarrollo del proyecto. A ver, nosotros nos interesa que el proyecto y los actores relevantes que requiere para el desarrollo, una vez terminado el proyecto, pueda continuar su desarrollo, ya sea postulando a proyectos o a futuros instrumentos, como puede ser, por ejemplo, investigación tecnológica, o por otras vías de desarrollo. Pero cualquiera sea ese camino, van a necesitar otra relación con las asociadas. Les pongo un ejemplo. Hoy día, las asociadas a ustedes en general les aportan no incremental. Por ejemplo, pueden perfectamente postular con no incremental. Pero si un proyecto es precompetitivo y pasa a investigación tecnológica, pasa automáticamente a ser aporte incremental. Y hay que sentarse a conversar con la entidad y pedirle 50 millones de pesos incremental. Y si esa relación no está fortalecida de alguna manera con un vínculo real y que se pueda plasmar en algo concreto como un documento, un agreement o lo que sea, en general nosotros vemos que esos proyectos se caen y no postulan y no tienen cómo avanzar y se demoran 1 o 2 años en encontrar estas asociadas. Por lo tanto, lo que estamos haciendo con esto es incentivarlos a que dentro de los mismos socios que ustedes tienen u otros socios a posterior, porque a lo mejor hay entidades que no van a querer seguir al lado del proyecto, busquen estos convenios, inclusive con entidades gubernamentales, ONG, que son pertinentes para el desarrollo de la propuesta. También uno piensa que también se pueden fortalecer un montón de proyectos que necesitan en algún momento conversar con el Mineduc, el MinSal, el Ministerio de Obras Públicas, algunas subsecretarías, etcétera, etcétera. Eso. Gracias, Francisco. Gracias a Carolina por sus preguntas. Vamos ahora con la pregunta de Carlos Felbol. Le voy a pedir a Nicole apoyo en la respuesta. La pregunta de Carlos es la siguiente. Si el proyecto considera la instalación de equipamiento, sensores, en una industria, al finalizar el proyecto, ¿los equipos serían de propiedad de la industria o habría que retirarlos y serían de propiedad de él o los beneficiarios? Nicole. Cualquier compra de equipos es del beneficiario, porque de hecho el subsidio solamente lo puede utilizar las entidades beneficiarias. Tanto las entidades asociadas como las colaboradoras no reciben subsidio. Por lo tanto, en este caso, si se compran equipos, se instalan en una industria, primero ahí hay que pedir, mandar una carta a nosotros para autorizar eso, porque estarían fuera de la universidad o de la institución donde se va a ejecutar el proyecto. Deben ser inventariables y después, finalizando el proyecto, esos equipos, esos sensores pertenecen a la beneficiaria, nunca a la entidad asociada. Gracias, Nicole. Francisco, la siguiente pregunta es de Vania Barraza. ¿Bajo qué subítem dentro de los gastos de operación deberán asociarse los gastos asociados a la instalación de personal, por ejemplo, traslados, pasajes, alojamiento, alimentación? En general van asociados los ítems, por ejemplo, pasaje, va en pasaje, pero va con el subítem de traslado.
en general, viático va con viático. Hay algunos, por ejemplo, alimentación o eso puede ir con viático, a veces lo ponen en gastos generales. Lo importante es que tiene que ir indicado como gasto de instalación, porque no, cuando uno, por ejemplo, voy a poner el ejemplo con el pasaje. ¿Un proyecto considera pasajes? Normalmente sí, pero no considera pasajes de que el investigador se va a trasladar de Santiago a Punta Arenas a trabajar. ¿Considera un viaje de Punta Arenas a Santiago una reunión por el proyecto o considera el viaje de Punta Arenas a alguna parte del mundo, a un congreso o lo que sea? Por lo tanto, puede ir considerado un pasaje, pero tiene que tener este componente que está en traslado, de manera de que cumpla que es un tope de 3 millones de pesos y eso quede establecido al principio así. ¿Ya? Gracias, Francisco. Nicole, la siguiente pregunta es de Boris Yakolev. Él nos plantea, quisiera consultar si es posible postular a esta convocatoria un proyecto que cuenta con TRL4, pero que se postuló anteriormente al concurso de investigación tecnológica. Con ese tipo de preguntas hay que tener de repente un poco de cuidado. A nosotros nos pasa mucho que proyectos, por ejemplo, que se presentan al concurso IDEA, después van al de investigación tecnológica o viceversa. Si ya se está partiendo de un nivel de maduración tecnológica de nivel 4, significa que ya tienen la prueba de concepto validada a nivel de laboratorio, ya cuentan con un prototipo a nivel de laboratorio. Por lo tanto, lo más apropiado es que participaran en el concurso de investigación tecnológica, a no ser que necesitaran una etapa previa para tener un nivel de madurez mayor, pero en ese sentido, si el objetivo del proyecto ya partieron con un TRL4, yo no recomendaría postular a la IDEA porque estarían fuera también de los objetivos del concurso de IDEA. Y eso es evaluado en la primera parte de la evaluación. Entonces podría ser que al final les perjudicara la postulación. Gracias, Nicole. Francisco, Janet Pérez nos pregunta, ¿qué es la ficha de las entidades asociadas? Ya, gracias Janet por la pregunta. La carta, las entidades asociadas tienen que complementar su postulación con las entidades beneficiarias entregando una carta de apoyo donde se comprometen. Esa carta lleva en la segunda página una ficha donde se pide una descripción breve, pero es una descripción de la entidad respecto de si ha hecho I+D, si ha apoyado otros proyectos y más o menos qué va a hacer para apoyar el proyecto ahora y en futuro, en caso de ser exitoso, qué haría. Son esos 4 puntos a grandes rasgos los que tiene que completar, que es una segunda hoja de esta carta, que va anexa a esta carta. Eso es súper importante porque pasa que a veces mandan la pura carta y no la ficha. Y eso es causal inmediato de quedar fuera de base, porque para nosotros es muy importante ese dato, al momento de evaluar sobre todo, cuál es el compromiso, en qué se compromete la entidad, ahí lo escribe, lo explicita, y eso tiene que ir en línea con lo que aporta al proyecto. Me explico, a veces dicen nos vamos a comprometer a entregar know-how, asesoría, etcétera, y de repente en los aportes viene valorizado infraestructura. No hay ni una persona de la empresa que vaya a hacer ese aporte. Entonces ahí hay una dicotomía entre lo que dice que va a apoyar y lo que está aportando realmente. Por eso para nosotros esa ficha es muy importante y está anexa en la carta. Gracias, Francisco. Vamos con la siguiente pregunta. Nicole, esta pregunta es de Andrea Díaz. ¿Es posible que una universidad extranjera participe como entidad asociada con su respectivo aporte al financiamiento del proyecto? Sí, de hecho no hay impedimentos en que postule una universidad extranjera como entidad asociada. Ahí lo importante es dejar bien en claro qué es lo que está aportando esta universidad al proyecto en alguna de las capacidades que requiera la investigación y también pensando en una etapa siguiente de este prototipo que se va a obtener con el concurso IDEA y de que tuviese una continuidad. Por eso hay que tener harto... Cuando son universidades las que postulan como entidades asociadas, por la configuración de las bases es posible, sí, pero tienen que justificarlo bien, porque lo importante es que después puedan tomar esta investigación y pueda existir una siguiente etapa, una colaboración, que esto pudiera continuar para poder llegar a un producto, un proceso, un servicio que finalmente lo tengan los usuarios. Pero sí, por base no hay ningún impedimento. ¿Te puedo complementar algo, Nicole? Sí, dale, Pancho. Es súper importante lo que dijo la Nicole en términos de que
las universidades extranjeras se tienen que justificar respecto del modelo de desarrollo. ¿Qué aportan en el modelo de desarrollo una universidad extranjera de un producto? Más allá de lo local, en términos local o actual del proyecto. Porque puede ser que ustedes quieran hacerlo por un aporte de que hayan investigadores importantes en la entidad extranjera. Pero eso podría ser una entidad colaboradora. Eso lo hace una colaboradora hoy día. ¿Se fijan? Por eso que hicimos ese cambio. Porque lo que nosotros buscamos con esto es que estas entidades que estaban medias a la fuerza como asociadas fueran colaboradoras. Entonces, tomándolo en la Nicole, es importante dejar claro esta universidad extranjera en qué va a sumar en el futuro desarrollo de este proyecto, transferencia y llegar a los resultados finales. Gracias, Francisco. Gracias, Nicole. Francisco, la siguiente pregunta es de Daniela Fuentes. Respecto del resultado de colaboración para proyectos en los que participan 2 o más beneficiarias. ¿El resultado puede ser un acuerdo que aborde la propiedad de los resultados y cómo será gestionada entre las beneficiarias, o se espera que sean acuerdos con entidades fuera de la academia? O sea, uno espera que sean más fuera de la academia. Sirve el que estás diciendo, Daniela. O sea, claramente entra en la categoría de potenciar el desarrollo entre las entidades beneficiarias, sobre todo cuando hay propiedad intelectual de por medio o cuando hay derechos de algo. Sin embargo, lo que uno busca con mayor potencia es fuera de la academia para posterior desarrollo del proyecto. ¿Ya? Sirve, pero uno esperaría potenciar también con actores más relevantes en términos del desarrollo de las empresas o entidades, ONG, algunas entidades gubernamentales, lo que requiera el proyecto para un futuro desarrollo, posible transferencia, masificación, etc. ¿Ya? Gracias, Francisco. La siguiente pregunta es de Rosa. ¿Es obligación adjuntar presupuestos en el caso de incluir subcontratos? Y nos pregunta también si hay alguna condición especial que se deba cumplir. Disculpa, no lo escuché, se cortó. Te la repito. ¿Es obligación adjuntar presupuestos en el caso de incluir subcontratos? Y si hay alguna condición especial a cumplir. Ya. No, no es obligación. Sin embargo, dependiendo del subcontrato, del valor del subcontrato y de cuánto pesa el subcontrato en el proyecto, conviene tener presupuestos incorporados. Porque, me explico, de repente vienen subcontratos por 30 millones por algo, y eso a juicio del evaluador o del panel puede ser excesivo. A veces queda a juicio. Entonces, para evitar estos juicios, en base a un valor que está ahí puesto como así, si ustedes tienen el presupuesto de ese costo, incluirlo, porque a veces ese presupuesto no es solamente lo que está descrito como un título, sino que hay otras, digamos, solicitudes u otras cosas en ese presupuesto que están incluidas de manera de poder hacer más transparente y más clara la evaluación, sobre todo cuando son contratos importantes y críticos en términos de costos del proyecto. Respecto de algún requerimiento, los requerimientos nuestros no son al momento de la postulación, sin embargo tienen que tener cuidado cuando el proyecto se adjudica en caso de los subcontratos, manejar en términos de las rendiciones y lo que requieren las instituciones cada una, si tienen valor sobre 15 millones, etcétera, etcétera. Eso un poco lo ven después al momento de rendirlo, no al momento de postular, sin duda. ¿Ya? Gracias, Francisco. Nicole, la siguiente pregunta es de Mircos Gutiérrez. Nos pide repetir o precisar los porcentajes de dedicación y montos para los incentivos. Perfecto, esa es buena pregunta porque han habido algunas modificaciones. Bueno, nosotros ahora ya no le llamamos incentivo, es un pago adicional. Ese es como el primer cambio que hay. Para el tema del pago adicional a personal preexistente de las entidades beneficiarias, deben participar como mínimo con 36 horas de dedicación al proyecto y el máximo de pago adicional que pueden recibir son 500.000 pesos. Entonces tienen un tope, son 36 horas mínimo y el máximo que pueden solicitar son 500.000 pesos. Gracias, Nicole. La siguiente pregunta para ti también, Nicole, es de Romina Cataldo. Un profesional que dedica 20 horas mensuales al proyecto en el área gestión y que tiene contrato con la beneficiaria siendo clasificado como personal preexistente, ¿es posible pagar esas horas con el proyecto? No, porque ya partió este personal con 20 horas mensuales y lo mínimo que se requiere son 36.
para participar en el proyecto y recibir el pago adicional. Lógicamente pueden participar personal de las entidades beneficiarias, pero que en este caso no recibirían pago adicional con cargo al subsidio por el número de horas que están dedicando al proyecto. Aquí es súper importante, lo mínimo son 36 horas mensuales. Pero una acotación ahí. Lo que creo que preguntaba Romina era del preexistente respecto del pago de 2,5 millones a personal que ya está contratado por la universidad. Y en ese sentido, el mínimo de tiempo requerido es media jornada hacia arriba, es decir, 90 horas, por si acaso, para poder aplicar a eso. Es decir, un profesional que esté ya contratado por la institución beneficiaria y que quiera pagársele su sueldo, tiene que dedicar por lo menos 90 horas en adelante, en las arriba, hasta jornada completa, con un tope de 2,5 millones, si es que la jornada es completa. Eso. Gracias, chicos. Francisco, tengo 3 preguntas de Elena Barindelli. La primera, ¿puede haber un aporte de ANIT y de la beneficiaria al proyecto en un mismo recurso humano? ¿Cómo? A ver. De nuevo. Dale. ¿Puede haber un aporte ANIT y de la beneficiaria al proyecto en un mismo RRHH? Yo supongo que es recurso humano. Está un poco enredada la pregunta. Lo que yo saco de la pregunta es si se puede pagar a una persona con recurso ANIT y con recursos beneficiaria. ¿Esa será eso? ¿Elena? A ver, ahí, supongamos, si es así, hay varios escenarios. El clásico, las beneficiarias aportan personal que ya está contratado y les pueden pagar un pago adicional, dadas las cláusulas que ya dijimos, mínimo 20% de dedicación y no más allá de 500.000 por persona. Entonces eso se puede. Ahí la beneficiaria está aportando a alguien que ya tiene contratado. El otro escenario que pienso que dice ella es si la persona que estoy contratando le puede pagar la beneficiaria una parte del sueldo y nosotros otra parte con el recurso ANIT. Sí, eso se entraría en la categoría que la beneficiaria aporta parte del sueldo de la otra persona y nosotros otra parte. El tema es bajo qué efecto se paga y ahí hay que tener cuidado porque si es con boleta honorario, cuánto es la boleta, cómo la hace, ahí hay un tema que escapa a mi conocimiento hoy día. Te soy súper honesto, esto no lo hemos visto mucho, por no decir que yo nunca lo he visto en un proyecto. Yo he visto el otro escenario, que la entidad ya trae contratado a alguien, lo aporta y además se le paga este pago adicional. ¿Ya? De lo que entendí de la pregunta, ojo. Claro, hay otra pregunta, o sea, digamos, las preguntas que nos dejó Elena y otra que tiene que ver justamente con recursos humanos. Dice, ¿el aporte en recursos humanos de la beneficiaria se hace en función de su valor hora, es decir, según su sueldo actual? Sí, exacto. Y en base al sueldo, valor hora, y en base a la dedicación que va a tener de horas al proyecto. Ya, y la última pregunta, Elena, ¿el aporte de la segunda beneficiaria al proyecto debe ser proporcional a lo que recibe o da lo mismo? No hay una relación en eso en las bases, sin embargo, uno espera que debe ser proporcional en general. Lo que sí ocurre es que esa segunda beneficiaria, cuando se lleva el aporte ANIT, se va a llegar un overhead proporcional a lo que se lleva. Y ese overhead, cuando es proporcional, uno espera que vaya en relación también al aporte que haga la beneficiaria. No está escrito. No, si es menos aporte, puede ser, pero uno espera eso. Gracias, Francisco. Bueno, y antes de continuar con la siguiente pregunta, les vamos a invitar a responder la encuesta que les habíamos mencionado al inicio del taller. Voy a dejar ahora en el chat de Zoom el link a la encuesta. Su retroalimentación, como les contaba, es súper importante para nosotros para seguir mejorando estas instancias. Vamos ahora entonces con la siguiente pregunta para Nicole. Rosa es la que hace la pregunta y es la siguiente. ¿Cuál es el procedimiento para solicitar acceso a la información pública disponible en los proyectos adjudicados? Perfecto, muchas gracias por la pregunta. Ahí tenemos 2 alternativas. Si el proyecto ya ha finalizado, ya han pasado más de 2 años de su término, esa información está disponible en la página de la ANIT. Hay una parte que se llama repositorio institucional. Entonces ahí ustedes pueden entrar y buscan por el código del proyecto, por las palabras claves, y está la información que nosotros tenemos disponible desde ANIT.
Si el proyecto se encuentra en ejecución o es recientemente adjudicado, esa información hay que solicitarla a través del portal de transparencia. Ese es www.portaltransparencia.cl. A nosotros nos llega la solicitud de transparencia a través del portal y la respondemos con la información que solicitaron. Así que están esas dos alternativas para tener información de los proyectos. Gracias, Nicole. La siguiente pregunta, Francisco, es de Ignacio Canales. ¿El 15% de aporte de las asociadas es por cada una o 15% de todas las asociadas sumadas? Todas las asociadas deben sumar un 15% al menos. Todas aportan. No es necesario que sean igual cantidad, pero todas aportan. Perfecto. Y Francisco, la siguiente pregunta es de Boris. En el caso que personal preexistente de la institución beneficiaria cuente con contrato solo con media jornada, ¿cómo puedo reflejar esto en la planilla de costos para valorizar el aporte relacionado a su participación en el proyecto? En la planilla de costos, a ver, estoy pensando en la pregunta. Tengo una persona contratada media jornada en la institución beneficiaria y va a aportar parte de esa jornada o toda la jornada. En la planilla de costos no es por jornada, es por horas. Por lo tanto, justamente se hizo ese cambio a horas para evitar el problema de los contratos a media jornada, contratos de cuarta jornada por 11 horas, por 30 horas. Porque se ponían porcentajes de dedicación y no se explicitaba el tipo de contrato que tenía, por lo tanto una persona se dedicaba al 50%, pero su jornada era de un contrato de un cuarto jornada, es distinto a jornada completa. Como hoy día la planilla viene por hora, si tú tienes una persona que trabaja 90 horas, digamos como jornada, tú tienes que poner cuántas horas va a aportar al proyecto de esas 90, y son en horas. Por lo tanto, no hay un problema ahí de qué tipo de contrato tiene. ¿Sí? Perfecto, gracias. Nicole, la siguiente pregunta es de Yerti Silva. Considerando el cambio de autoridades para los proyectos I+D de interés público, ¿se ampliará el plazo de postulación? Bueno, primero hacer la observación que en este concurso nosotros no distinguimos obligatoriamente entre proyectos de interés público o precompetitivo, sino eso es una opción que está dentro del formulario de postulación. Y de acuerdo a nuestra planificación, el cierre de las postulaciones es el 14 de abril. No habría un cambio en la fecha. Y aparte recordar que en años anteriores este concurso cerraba a fines de marzo. Entonces ya se consideraron 15 días más en abril para que estuviera abierta la postulación. Así que por el momento esa es la fecha de cierre de este concurso, el 14 de abril. Gracias, Nicole. Francisco, la siguiente pregunta es de Ana Arenas. ¿La institución colaboradora debe estar inscrita previamente en la lista de instituciones que trabajan con ANIT, como es el caso de las beneficiarias? No, ni la asociada ni la colaboradora deben estar inscritas previamente. Solo se pide la elegibilidad, que es más que una inscripción, de la beneficiaria. Ahí sí, gracias. Nicole, la siguiente pregunta es de Javiera Gómez. Una duda que me surgió respecto de una respuesta anterior. En proyectos de educación, entonces, ¿los colegios o corporaciones municipales no podrían ser entidades asociadas? ¿Solo podrán ser entidades colaboradoras? No necesariamente, ahí la observación, y que fue lo que mencionó Francisco, es que todas las entidades asociadas tienen que comprometer aportes, porque nos ha pasado varias veces proyectos que, por ejemplo, en educación vienen 5 entidades asociadas, y de esas 5, 2 comprometen aporte y el resto, el aporte es 0, pero sí participan personas. En este caso, si la entidad, por ejemplo, una corporación de educación, va a participar, pero no pueden comprometer aporte, ya sea en personal, infraestructura, lo que sea, lo que nosotros recomendamos es que sean entidades colaboradoras que participen dentro de la investigación, porque probablemente a lo mejor van a colaborar con los estudiantes si es un proyecto de educación, o a lo mejor si son juntas de vecinos, con los vecinos, que eso es difícilmente valorizable.
Entonces, en ese caso, dependiendo de la configuración que tenga a lo mejor, volviendo al ejemplo de la Corporación de Educación, es si es asociada o colaboradora. Pero ahí tengan ojo, si es que no van a comprometer aportes que tengan que ir firmados y que después se tenga que firmar un convenio, recomendamos que sean colaboradoras totalmente. Por eso está esta figura este año en las bases del concurso. Solo un comentario final a dejar por la pregunta que hizo, porque hay un componente en la pregunta como de obligatoriedad o de exclusión. No hay una exclusión, es decir, no está preseteado que esta institución tiene que ser colaboradora o tiene que ser asociada. En eso nosotros no tenemos ninguna cosa puesta en las bases ni nada. Simplemente vayan a la estructura cuando pongan el proyecto, cuáles son colaboradoras y cuáles son asociadas para ustedes, respecto de lo que nosotros planteamos y lo que dijo muy claro Nicole. Ese es el punto. Gracias. Ya por tiempo vamos a ir con las últimas preguntas. Francisco, Danila Navarro nos pregunta, ¿los proyectos precompetitivos exigen aportes pecuniarios de las contrapartes? No, vamos a reiterar este punto porque se puede confundir con el IT. Nosotros solamente pedimos en este concurso que se categoricen como precompetitivo de interés público con solamente tener un tema de la idea hacia dónde va el proyecto, nada más. Pero no va relacionado con el tipo de aporte como en otros concursos, por ejemplo, en la investigación tecnológica. Acá da lo mismo si son de interés público o precompetitivo, el aporte puede ser incremental o no incremental. No va en relación a si yo soy precompetitivo tengo que tener aporte incremental, si yo soy de interés público puede ser incremental o no incremental. No, acá es interés público o precompetitivo, pueden tener aportes incrementales o no incrementales, o ambos. Cada proyecto ve y puede hacerlo como estime o como pueda, digamos. ¿Ya? Perfecto. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Nicole. Por tiempo, creo que abordamos bastantes preguntas. Nos quedaron algunas pendientes, pero como les decía en un inicio, las vamos a contestar todas a través del documento de preguntas frecuentes. Así que, por favor, les pido que lo revisen. En unos días más va a estar actualizado y disponible para ustedes, como también el enlace para que puedan revisar la grabación de este taller y la presentación de Francisco. No sé, Francisco, si tiene alguna modificación respecto a la del taller anterior. Ninguna, solamente cambié la fecha y se subrayaron y se hicieron algunas cosas netamente cosméticas, pero es la misma. Es la misma, que ya tenemos entonces disponible en la ficha del concurso en www.anit.cl/concursos, concurso IDEA I+D 2022. En la pestaña Bitácora, ahí ustedes encuentran los accesos a toda la información, así que se las vamos a... Pueden revisarla ahí, también probablemente les mandemos un correíto para que tengan acceso directo y lo puedan revisar. Bueno, queremos agradecer su asistencia, su participación, y esperamos que puedan llevar adelante proyectos exitosos, así que toda la suerte del mundo para eso, y tienen hasta el 14 de abril a las 17 horas para presentar sus proyectos, pero como dijo Francisco en un minuto atrás, por favor no esperen a última hora, háganlo con tiempo. Recuerden que nosotros estamos disponibles para contestar sus preguntas a través de AyudaNIT, así que como siempre súper disponibles a ellos. Bueno, que tengan una muy buena tarde y muchísimas gracias. Muchas gracias, que les vaya muy bien.